Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy vamos a hablar de si se puede montar un negocio rentable solamente con una newsletter escalable por sí sola. Y la respuesta, os adelanto que sí si la tratas como un producto editorial, no solamente como un canal de marketing. Y entiendes qué vías de monetización puedes tener. Partners, patrocinios, suscripción, productos propios. Para esto traemos un súper invitado que es David Sustaeta, socio y cofundador de Zumito, una newsletter de finanzas e inversión que ha pasado de cero en 2022 a una proyección de más de 100.000 euros en este 2025, solamente, parece solamente, pero solamente con una newsletter. Entonces, un placer tenerte aquí, David. Muchas gracias, Martí, por la invitación. Hace tiempo, ¿no?, que decía que tenía ganas de hacer este podcast porque creo que en el mundo del marketing, sabes que esto es un podcast de publicidad, las newsletters siempre han sido como una vía de monetización, pero no como producto final, sino como, bueno, tengo un canal de newsletter para machacar a mis clientes, cómprame este producto, cómprame este curso, este servicio, pero como producto final monetizable, creo que no se ha trabajado mucho, ¿no? Entonces, creo que va a quedar un podcast súper interesante. La primera pregunta que para mí es obligada para tener en contexto, que tú me hacías, es como, ¿cómo diferenciamos entre una newsletter y el email marketing? ¿Qué es para ti la principal diferencia? Claro, es que esto para mí es muy importante, porque antes de empezar a hablar de newsletters, siempre hay que diferenciar entre email marketing y newsletter de contenido propio, ¿no? O sea, al final yo el email marketing lo veo como, digamos, la publicidad o la propaganda de toda la vida, el buzoneo que te metían la cartita en el buzón, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque la intención del email marketing siempre es vender y convertir, ¿no? O vender tu producto propio. En cambio, con la newsletter lo que buscas es siempre conectar con ese lector. Es un negocio de contenido. Es, digamos, pues como la prensa o los periódicos o las revistas de hoy en día, pero en formato de email. Entonces, uno va enfocado a lo que es la venta, a la transacción, y otro va más enfocado a contenido, a conectar con la audiencia. Me tenías aquí un apunte que me habías puesto, que imagino que era tú para acordarte en el podcast, que me hablabas del caso Robinhood como media company. Cuéntanos un poco. Este caso es súper curioso y invito a todo el mundo que le interese a echarle un vistazo porque, bueno, Robinhood es un broker estadounidense, un broker de bolsa que, bueno, pues cogió mucha fama, ¿no? Porque con las meme stocks y todo este rollo, y lanzaron una newsletter como de email marketing, ¿no? Como estábamos hablando. ¿Qué pasa? Que esa newsletter empezó a coger mucho peso, la gente le encantaba, se llamaba Market Snacks, si no recuerdo mal, y pues eso empezó a coger mucho peso y les servía como un canal de captación para su propio broker. Entonces acabó pasando de ser de email marketing que estábamos hablando a una newsletter. Eso fue creciendo, fueron adquiriendo otras newsletters relacionadas siempre con el nicho de finanzas, inversiones y demás, y al final pues acabaron creando una media company que al final es un conglomerado de contenidos, de diferentes contenidos. Por lo que entiendo, yo por ejemplo aquí en España, pues quien no conoce la newsletter o quien no ha estado dentro de la newsletter de Isra Bravo, aquí por ejemplo nuestro buen amigo Dean Romero, que estuvo en el podcast, pues fue de los primeros, es un SEO que él empezó el blog 3.0 y tenía una newsletter que es la que empezó a monetizar y a generar una autoridad desde la newsletter que luego pues montó agencia, formación, nichos, incluso vendiendo SaaS, ¿no? Pero todo a través de la newsletter. ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos, que siempre parece que nos lleve muchos años de ventaja, versus España? ¿Qué se está viendo hoy en Estados Unidos a nivel de newsletter? A ver, la principal diferencia es la gente. O sea, Estados Unidos estamos hablando de 350 millones de habitantes y aquí en España, pues que somos 48 millones, una cosa así. Entonces, eso primero hay que ser consciente de la audiencia a la que estás intentando llegar, ¿no? Que en Estados Unidos es que no tiene nada que ver en cuanto a tamaño. Y luego también en cuanto a cultura. Al final allí pues tienen otra forma de ser, van mucho más enfocados a negocio, a relaciones eso, que generen un retorno. Es diferente, aquí tenemos una cultura más latina, más tal, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar eso y es que esa es la principal diferencia. Aquí en España sí que en los últimos años se han empezado a ver pues newsletters de contenido, no email marketing, newsletters de contenido que han nacido y que les va bien, que están cogiendo unos niveles de audiencia interesantes, con patrocinios también están trabajando, con producto propio también están trabajando, y luego también por aportar, como hablábamos de Robinhood, aquí en España, por ponerlo como ejemplo que yo lo veo parecido, es el caso de Itnig. Itnig también tiene su propia newsletter con la que crean contenido
Y luego también ha lanzado su propio podcast. Entonces, eso al final es una forma de generar contenido y atraer pues, gente interesados y luego potenciales clientes, que al final es el objetivo también. Creo que al final la newsletter es uno de los canales que te puede proteger más, ¿no? Porque es como ya está en tu base de datos, con lo cual Ajá. ese email siempre lo puedes recuperar. Nosotros, pues cuando lanzamos un podcast, a veces tenemos un alcance de 10.000 personas Claro. y un CTR del 10%, con lo cual tenemos 1.000 visualizaciones, y a veces tenemos un alcance de 500 personas con un CTR del 10, con lo cual nos ven 50 personas, ¿no? Claro, la entregabilidad de la newsletter, si estás trabajando bien, siempre va a ser alta, ¿no? Pero una cosa que a mí me parece muy interesante que decías, que creo que es uno de los errores que cometemos, o que cometemos la mayoría de marketers en España o de negocios, que es como inspirarse mucho en Estados Unidos, pero no entendiendo que el mercado de Estados Unidos no es el de España. No es el de España. Están muy acostumbrados a una venta agresiva, Sí. a según qué tipo de contenidos, que aquí no, ¿no? Entonces, a veces, esto funciona en Estados Unidos, ¿vale? Tienes que trasladarlo y hacerlo español, porque igual aquí la venta tan agresiva no estamos acostumbrados y puede causar más rechazo que otra cosa, ¿no? Claro, tienes que españolizar un poco la estrategia de los americanos, ¿no? Y aquí también somos mucho, que yo también lo veo mucho de cuscusear, como digo yo, de ir, meterte, me meto a mirar, a ver si me gusta, luego no me gusta, pregunto precio pero luego no compro en la vida. Allí no, allí si vas a preguntar es porque de verdad te interesa. Entonces hay que ser conscientes de eso y adaptar pues, tu estrategia a las costumbres de aquí. Entramos ya un poquito en materia porque me parece que para nuestra audiencia puede ser muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las principales formas de patrocinar de monetizar una newsletter? Ya lo he anticipado. La primera es el patrocinio. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo consigues esos patrocinios para tu newsletter? Vale, a ver, al final para generar dinero con una newsletter es como cualquier otro contenido. O te pagan la gente que te ve o te paga otro a través de publicidad. Esas son las dos únicas formas que hay, ¿no? Entonces, cuando vas a trabajar con marcas, al final, ¿qué es lo que buscan las marcas siempre? Pues lo primero, a ver, siempre buscan conversión, ¿no? En el corto o en el largo plazo, convertir. Pero a través de impacto, de llegar a mucha gente, quedarse en el recuerdo de esa gente para que luego te compren tu producto, o también buscan muchas veces posicionarse con esos valores o esas ideas o esa imagen que transmite el contenido, que en este caso puede ser una newsletter, ¿no? Entonces, los patrocinios con marcas es uno de los principales canales que tiene una newsletter para ganar dinero, pero no es el único. También puedes ganar dinero, como decíamos, ¿no? Vendiendo tu producto propio, como el caso de SEO que me comentabas, ¿no? Que vendía su producto propio, o haciendo ese contenido exclusivo, haciéndolo de pago, creando una línea de negocio donde esa newsletter o una parte de la newsletter o otro contenido diferente sea de pago. Y ojo, también puedes combinarlas todas. No tienes por qué quedarte solo en una. ¿Qué beneficios tienes para el anunciante el extraer en una newsletter versus otros canales como publicidad, SEO, orgánico, porque hay infinidad de canales? Para ti, ¿qué aporta diferente a una newsletter versus todos los canales publicitarios que hay o de promoción? Yo cuando hablo con las marcas siempre les digo que hay 3 ventajas principales. Una es el algoritmo, que no existe. Entonces, todo el contenido que vas a enviar, patrocinado en este caso para la marca, va a llegar a toda esa audiencia que te recibe y luego que te abre la newsletter, porque esa es otra, ¿no? Pero no hay un algoritmo que decida a quién le muestro y a quién no le muestro el contenido. El segundo factor importante es el de la confianza. El de la confianza que tiene el lector con la newsletter. A ti cuando te salta un anuncio en Instagram, tú probablemente o no conozcas a esa marca o la acabas de conocer, te vas a meter a mirar. Aquí no, aquí te está ya recomendando ese creador de contenido una marca pues porque la usa o porque le gusta o lo que sea, ¿no? Y luego tenemos un tercer factor que también considero muy importante, sobre todo a día de hoy, que es el tema de la atención. Tú cuando abres un correo solo lees el correo. En cambio, cuando te metes en historias de Instagram o en YouTube, haces así un simple swipe y ya te saltas a otro contenido que no tiene nada que ver con otro anuncio, lo que sea, ¿no? Entonces, esos 3 factores tenemos. El del no algoritmo, el del envío directo con la audiencia, el de la confianza con el creador de contenido en este caso, y el de la atención, que es única al email. Interesante, ya estoy pensando en muchos de nuestros clientes dentro de la agencia, ¿no? Que como sabes somos una agencia de publicidad, entonces, por ejemplo, en nicho infoproducto, claro, incluso lo pensaba en mi agencia, ¿no? Nosotros
pues sí, tenemos una newsletter, tenemos una base de datos donde semanalmente les enviamos, estamos empezando ahora, ¿no? De manera recurrente a mandar un email con noticias sobre publicidad, información, ¿no? O aprendizajes que tenemos. Claro, ¿qué sentido tendría para mí el plantear vender algo de otros? Póngase, nos han llegado varias ofertas a veces como software de publicidad, como herramientas muy de marketers que nos han dicho, oye, os patrocinamos algún episodio del podcast, tal, y es como, o sea, mi podcast es mi producto y yo no quiero poner publicidad porque... Claro. Porque esa no es la finalidad. Incluso me está planteando el desactivar la monetización de YouTube, ¿no? Es decir, para 2 duros que me paga YouTube y encima molesto a la gente que quiere ver el podcast, ¿no? Y ahora le saltará un anuncio detrás, ¿eh? Pero ¿es para personas que solamente la newsletter sea su producto final o para gente que tenga su producto no recomiendas hacer publicidad en su propia newsletter? ¿Cómo Hombre, lo ves? yo en vuestro caso, por ejemplo, que tenéis vuestro propio producto, ¿no? Vuestro servicio, es que lo que dices tú no le veo el sentido estar promocionando otras marcas. A ver, igual en algún caso puntual, pues porque te gusta mucho una marca, ¿no? De, yo qué sé, de micrófonos, me lo invento, lo que sea. Pues sí, pero no tiene sentido. O sea, yo le he pensado que incluso a veces sí que como empresa te posiciona. O sea, si ahora a mí me viene claro. y me patrocina, yo qué sé, Google, y me dice, oye, haz una campaña de las nuevas de Google Ads, ayúdame porque... Imagínate, ayúdame, me dice Google Ads, ¿eh? Pero, oye, somos una agencia de publicidad y patrocinar a, yo qué sé, un nuevo dispositivo, una nueva tipología de campaña de Google de Meta, y es como patrocinado, a mí me da autoridad. Porque me asocio con cierta marca. Si no, seguramente no es recomendable. Entonces, a mí me gustaría saber, para esos que quieren monetizar su newsletter, creadores de contenido, blogs con volumen, ¿cómo consiguen esos sponsors? ¿Qué hago para que venga gente y me pague? Vender. Básicamente lo que se ha hecho toda la vida. O sea, al final tienes que vender tu audiencia. ¿Vale? Tu audiencia tiene un valor y encima es tuya, es un activo digital, tu audiencia, tu base de datos. En cambio, cuando tienes seguidores en redes sociales, no son tuyos. Son de Instagram o de YouTube. En cambio, cuando tienes una base de datos tuya, tienes que vender a esa audiencia, a ese perfil de audiencia concreto. Porque no vale de nada que me digas que tienes 1 millón de seguidores, ya, pero no sabes quiénes son. No sabes si son hombres, si son mujeres, si viven en Madrid o en Portugal o... ¿Entiendes? O sea, tienes que tener una audiencia segmentada y es lo que vas a venderle a la marca, porque es lo que le interesa a la marca, exponer su producto a una audiencia concreta. Entonces, ¿cómo se vende? Pues no tiene mucho misterio, es ir a hacer un listado de marcas con las que tú pues tengas una audiencia afín o creas que sea un producto que les puede interesar y luego ir a por las personas responsables. Ahora estoy pensando en mis clientes, ¿no? Como diciendo, vamos a probar alguna acción de... Voy a coger un cliente y digo, venga, vamos a buscar newsletter que pueda ser relevante para tu avatar y hagamos una prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que tenga esa newsletter para o que estructure, en este caso, el email? ¿Es una campaña de X emails? ¿Es solo un email? ¿Cómo se estructura una campaña de newsletter? Pues hay diferentes opciones. Puedes hacer... un disparo único, que es patrocinar una cosa, pues igual, yo que sé, si vas a hacer, por ejemplo, un evento, un día concreto, pues igual te interesa hacer solo esa mención, ¿no? En cambio, también puedes hacer packs. Pues quiero salir todos los meses en la newsletter X, ¿no? Porque me interesa esa audiencia. Y otro formato también que es muy interesante, que es el de patrocinar contenidos concretos dentro de esa newsletter. ¿Vale? O sea, por ejemplo, tú imagínate, dentro de la newsletter tienes, te pongo nuestro ejemplo, ¿vale? Pero puede servir cualquier otro. Tenemos un calendario de eventos económicos, ¿no? Pues yo quiero patrocinar ese calendario. Entonces tú, ese bloque de contenido, pones que pues, lo patrocina X marca, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? Que he visto que tenéis patrocinadores dentro del mundo finanzas bastante reconocidos y que le están metiendo mucha caña. Entonces, ¿cómo metéis ese contenido si es un mail único para que no quede un pegote de... Me invento, ¿eh? Ábrete una cuenta de N26 o de Revolut y sea un post como demasiado patrocinado versus él haga un contenido que aporte valor, pero que además venda la marca que me está pagando. Claro. Esto para nosotros es clave y te diría que es de las pocas newsletters que lo hacen, que es hacer un copy personalizado y dedicado para cada marca que venga a promocionarse. Y de hecho esto lo tenemos comprobado porque hemos hecho cuestionarios a la audiencia preguntándoles, oye, ¿qué prefieres? ¿Un banner clásico, lo que decías tú, ¿no? De ábrete una cuenta no sé dónde, o prefieres que hagamos un copy integrándolo con nuestro tono,
con el contenido del que hablamos. Si hablamos de bolsa, pues intentamos relacionar temática de bolsa o de inversión con lo que hace esa marca. Hacemos también una investigación de esa marca, del producto, qué ofrece, cuánto cuesta, cuáles son sus ventajas y sus desventajas también, muchas veces. Entonces, hacemos siempre un copy personalizado para cada marca y de esa forma lo integramos y para el lector es mucho más agradable pues estar leyendo tu newsletter con tus bloques y tu contenido y que te metan una promo, pero integrada con ese tono y con esa marca que tiene la newsletter, que no un pegote que al final es un banner. Y a nivel de pricing, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo trabajan las newsletters, ¿no? Sí. Es como, es un fijo, variable por ventas. Yo imagino que habrá acciones que sean más de marca, otras más de conversión. ¿Cómo se trabaja va por volumen de la base de datos, por temática? ¿Cómo se trabaja a nivel de pricing? ¿Qué debería tener en cuenta el anunciante a la hora de contratar una newsletter? Pues aquí lo que importa es los que te leen, o sea, las aperturas. Es decir, a mí no me vale de nada que tengas 100.000 suscriptores si tienes una tasa de apertura del 5%. Vale. O sea, al final tienes que mirar cuánta gente te lee, porque va a ser el impacto real que va a tener esa marca. Ahora, a partir de aquí, el modelo clásico y el que nosotros también trabajamos y el que creo que deberían tener como mínimo todas las newsletters, me refiero como mínimo una parte de eso, es el fee. O sea, un precio fijo, oye, tienes tantas aperturas, es decir, voy a tener tanto impacto a tu audiencia, pues te cobro X, ¿no? Nosotros, más o menos, esto son estimaciones nuestras, pero el CPM, es decir, por cada 1.000 aperturas de newsletter, aperturas, exacto, por cada 1.000 aperturas, estará pues, entre 20 y 25 euros de media. Ok. Ahora bien, depende del perfil de audiencia que estemos hablando. Claro. No es lo mismo una newsletter de finanzas y de inversión como la nuestra, que es un CPM generalmente por encima de la media, que, pues yo que sé, que me hables de maquillaje, de productos de maquillaje, tienen CPM mucho más bajo, ¿no? Claro. Entonces, depende. Pero una parte fija, al final, por el valor que aportas a esa marca, el llegar a esa audiencia segmentada y que te lee y que confía en ti, creo que siempre tiene que tener. Sí, se pueden poner números más o menos reales de Zoomito, sí. Más o menos, ¿en qué baremo se mueve actualmente sabiendo que estás en un nicho de mercado que es de los que tiene CPMs más altos, pero a todos los niveles, sí. en Meta, en Google? ¿Cuál sería el fee y cuál es el porcentaje variable? Puedes darme una horquilla si quieres. Sí, mira, nosotros ahora mismo tenemos 45.000 y pico suscriptores con una tasa de apertura media diaria del 43%. Es que es una locura, una tasa. Luego, está muy bien. Si te parece, al final me gustaría ver qué hacéis para optimizar tasas de apertura, que creo que tienen que ser básicos. Sí, Luego entraremos a ello, que creo que puede ser muy interesante. Pero no, continúa, porque me he marcado aquí para acordarme al final. Vale, entonces, como te decía, tenemos 45.000, tasa de apertura del 43%. Ahora, te lo digo en memoria, pero más o menos que serán 19.000, 20.000 aperturas diarias, ¿no? Ahora estamos cobrando 700 euros por un patrocinio. Es decir, fijos. Si tú quieres salir en la newsletter de mañana, son 700 euros. Ahora bien, lo que decíamos antes, con un impacto te la juegas toda una bala. Entonces, luego hacemos packs. Pues oye, packs de 3 newsletters, 6, 12 newsletters, un pack anual, sales una vez al mes. Esto ya lo negociamos con cada marca, depende de lo que quiera cada marca, ¿no? Y luego también lo que hacemos es añadir contenidos extra a partir de los packs. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un canal de Twitter y de Instagram que no es nuestro canal principal y no tenemos muchos seguidores, pero bueno, es otro canal que te ofrecemos. Entonces, a partir del pack de 6, pues te incluyo, pues 3 menciones en Twitter, ¿no? Entonces voy incluyéndote extras por cada pack y cuantas más newsletters patrocines, pues más bajo es el precio. Vale. ¿Y qué métricas tienen más en cuenta los anunciantes a la hora de valorar, ¿no? ¿Cómo valorar si una campaña ha sido un éxito? ¿Ventas? ¿Tráfico que ha llegado? ¿Notoriedad de marca? ¿Qué es lo que más valoran normalmente las marcas cuando tienen que trabajar con vosotros? Pues mira, en nuestro caso es un poco la actitud o el rollo que tenemos, porque eso es importante también. Tienes que tener personalidad en la newsletter. O sea, a mí que cojas contenido de internet y que hagas copy-paste y me lo envíes por correo no me aporta nada. Entonces tienes que crear una marca. Al final es lo que hemos intentado crear en Zoomito, ¿no? Tiene una personalidad y entonces esas marcas, muchas de ellas, pues buscan asociarse a esa personalidad. Y luego, obviamente, pues buscar a nivel métricas, como busca todo el mundo, que son aperturas, lo que te decía antes, cuánta gente va a llegar, y luego el CTR. El CTR es
cuántos clics ha recibido tu patrocinio respecto a las aperturas. ¿Vale? Nosotros aquí, por ejemplo, creo que tenemos una media del 2,5% aproximadamente sobre aperturas. Esto es como todo. Hay patrocinios que tienen un 5%, hay patrocinios que tienen un 1%. Depende. Y luego otro punto importante también es que tú cuando patrocinas, en nuestro caso en la newsletter de Zumito, eres el único enlace saliente. Vale. Y el único patrocinador. O sea, nosotros de cada noticia no te llevamos a el medio que sea para que la sigas leyendo. El único enlace saliente que hay en la newsletter es el del patrocinador. Entonces es muy fácil de medir porque todos los clics son para el patrocinador. Has utilizado una palabra mágica que tenemos aquí en Crece, que es marca, ¿no? Y aquí siempre decimos a nuestros clientes y a nuestra audiencia que lo único que permite trascender a un negocio es la marca. Y antes de continuar con la newsletter de pago, creo que vosotros habéis hecho un trabajo que yo la primera vez, te lo decía antes, ¿no? Mientras comíamos, que tengo noticias vuestras, fue por un anuncio en Insta donde me pongo a escuchar y a investigar un poquito y me gustó mucho cómo estaba cerrado el concepto de marca alrededor de Zumito. ¿Puedes contar un poquito el concepto que acompaña todo Zumito, cómo era el tono ese de marca que tú decías, ¿no? Yo me lo imaginaba como, hostia, gente que te da valor, pero que luego tiene un toque canalla, un toque fresco. Sí. Cuéntanos un poquito, hacemos unos paréntesis entre cómo está estructurado la comunicación de marca de Zumito, que me parece muy interesante. Pues mira, esto, o sea, al final, toda marca tiene que nacer por un problema. Ahí es donde más aporta esa marca, ¿no? Y tiene que tener ese sentido de solucionar ese problema. ¿Cuál fue el problema que vimos nosotros? Que las finanzas son muy aburridas en general. O sea, es un mundo pues, de gente con corbata, de mucho ego, de todo el mundo sabe más que todo el mundo. Y pues quisimos darle otro enfoque pues mucho más fresco, más metiéndole un toque de humor, que ¿por qué no puede tener humor las finanzas, ¿no? Y de ahí nació Zumito, que al final el concepto es oye, nosotros nos leemos todas las noticias por ti, las exprimimos, que por eso el zumo, te cogemos las más importantes, porque al final en los medios, ya sabes que el 80% de lo que sale en los medios es puro humo, clickbait, ¿no? Entonces intentamos seleccionar pues, esas noticias con las que puedes aprovechar y tomar acción en tus decisiones de inversión y les damos ese toque ácido de humor, ¿no? Por eso lo de Zumito. Yo cuando os veía y me gustaba mucho cómo estaba comprendida vuestra imagen de marca, la asociaba mucho a todos estos neobancos que creo que han hecho un gran trabajo a nivel de marca, como Revolut, N26, MyInvestor, que han trabajado una idea de banco pero muy moderno, muy tecnológico, muy fácil de digerir, ¿no? Cuando un banco normalmente era algo denso. Entonces, os asociaba mucho en este nuevo mundo, ¿no? de finanzas personales donde la inversión es algo importante. Sí. Cerramos paréntesis y volvemos a newsletter. Hemos hablado de la parte de monetizar una newsletter con patrocinadores y luego tenemos la segunda parte que es la newsletter de pago. ¿Cómo funciona en vuestro caso una newsletter de pago? Vale, a ver, mira, nosotros al principio no teníamos newsletters de pago. Nosotros sí que teníamos una newsletter premium que enviábamos los sábados, pues un poquito más tocando temas de bolsa un poquito más profundos, ¿vale? Pues un poco de análisis de algunas acciones, la situación macro de la bolsa y demás, un poco para frikis de la bolsa, para que me entiendas. Y ahí te invitábamos si invitabas a 3 amigos a la newsletter de Zumito. ¿Vale? ¿Vale? O sea, si invitabas a 3 amigos a Zumito, te invitábamos, o sea, te metíamos en la newsletter de pago de los sábados. Ok. Claro, ¿qué pasaba? Que llegó un punto… Pero entiendo que había gente que la podía comprar. No cobrábamos por ella. Al principio era simplemente como si referido. Si tú invitabas a gente gratuita a tu newsletter gratis, te entrabas en una de pago que no era de pago, sino era premium. Eso era como un pase privado. Exacto, era como un referido, un premio para referidos, ¿no? Vale. Claro, ¿qué nos pasó? Que había mucha gente que nos decía, oye, yo quiero estar en la newsletter premium, pero es que no tengo a 3 amigos a los que enviarle. Que les gusten las finanzas, les gustan las finanzas, exacto. Entonces dijimos, oye, pues vamos a cobrar, ¿no? Al final es un trabajo que estamos haciendo porque, joder, requiere un trabajo, pues vamos a cobrar. Claro, al principio teníamos mucho miedo de esto porque dices, joder, a ver si ahora se nos va a ir la gente que ya está dentro. Entonces tomamos la decisión de que la gente que ya estaba dentro seguía dentro, no les cobrábamos. Pero los nuevos que querían entrar, ahí ya sí pasaban por la pasarela de pago. Y así fue. Y poco a poco fuimos promocionando esta newsletter de pago dentro de la newsletter de Zumito.
Es decir, no podías acceder desde fuera a las newsletters de pago. Primero tienes que pasar por Zoomito. Vale. Y ahora lo que hacemos es, en vez de enviar… Esto es muy interesante, Sí. y ahora vamos a entrar en profundidad aquí porque me parece muy interesante, por dimensionar un poquito, ¿cuánta gente ahora hay en la newsletter de pago actualmente? Ahora habrá aproximadamente unas 3.000 personas o así. En la newsletter de pago, En la ¿eh? newsletter de pago. Claro, pero ten en cuenta que 2.000 largos ya estaban de antes. Vale, o sea, que pongamos que pagando hay unos 500. Sí, aproximadamente unas 500 Ok, personas ahora mismo y ahora de pago. la segunda parte es como que yo, estudiando un poco el podcast, ¿no?, y preparando, pensaba, vale, si ahora Zoomito fuera cliente nuestro, ¿qué pensaría? Vale, luego entraremos, ¿no? Seguramente tendrán una tasa de gente que se cae el mes X, Sí. cómo puedo intentar que en lugar de pagar el mes a mes se vayan al anual, luego Ajá, entraremos a sí. eso, que me parece interesante, pero es como… ¿Cómo vendes a las personas? Es como, vendes directamente, apúntate en una newsletter de pago, los metes a tu newsletter gratis y luego ahí les haces el upsell. Creo que lo tenéis muy bien trabajado. ¿Cómo trabajáis esa parte? Sí, o sea, a ver, aquí la clave es ganarte la confianza de la gente. Y sobre todo que esa newsletter de pago aporte algo a la gente. O sea, es decir, la gente no saca la tarjeta porque le apetece, tiene que recibir algo a cambio. Entonces, en esa newsletter de pago, nosotros lo que hacemos es enviar pues, ideas de inversión con las que puedes tomar decisiones a la hora de invertir, hacer análisis más profundos, como te decía. Entonces, te aporta ese conocimiento y ese… sí, es esa parte en la que tú puedes tomar una acción, ¿no? Vale. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ellos? Lo que me preguntabas, Sí, ¿no? sí. Que me has preguntado eso. Al principio hacíamos CTAs, o sea, llamadas a la acción dentro de la propia newsletter de Zoomito. Para todo el mundo. Para todo el Masivo. mundo. Como un patrocinio más. Ok. En vez de una marca, pues era Hoy me compras Zoomito a mí. Premium. Exacto. Ok. No funcionaba. No funcionaba, ¿qué quiere decir? Cero No, ventas, muy poquitas, Muy poquitos clics. mala aceptación. La gente no hacía clic. Ok. No hacía clic. Entonces dijimos, oye, vamos a probar otra cosa. Vamos a hacer envíos personalizados para calentar un poquito a la gente, ¿no? Y contarles un poco más en detalle qué le va a aportar esta newsletter premium. Entonces empezamos a hacer envíos dedicados por segmentos de usuarios. O sea, tú al final, cuando tienes 45.000 correos electrónicos, tú ya ves cuántos te abren, cuántos te hacen clic, en dónde te hacen clic. Yo puedo ver qué personas han hecho clic en cierto anuncio. Entonces, si yo sé que te gusta ese producto, pues esa newsletter premium te voy a decir qué te puede aportar relacionándola con ese producto o con lo que sea, ¿no? Y eso empezamos a hacer y nos ha funcionado muy bien. La verdad que ha tenido una muy buena acogida y lo que hacemos es eso, preparar secuencias personalizadas. Ponme el ejemplo que me ponías antes, ¿no? Por ejemplo, que me comentabas, Sí. ¿no? En una semana donde ha habido mucha noticia detrás, muy polémica. ¿Cómo trabajáis? Porque luego lo voy a trasladar a mis clientes, ¿no? Toda esta parte. Entonces, ¿cómo trabajáis? Ponme el ejemplo práctico, que creo Sí. que es muy visual también. Sí, esto fue cuando sacó Trump la Big Beautiful Deal o algo así. No sé cómo se llamaba exactamente, pero bueno, era como una medida muy importante que iba a sacar, ¿no? Entonces, aprovechamos por la noticia y el momento y enviamos un correo dedicado, creo que era a las personas que tenían una tasa de apertura de más del X%, pues que es gente activa en la bolsa, les enviábamos ese correo dedicado con ese tema. Y otra cosa también que es curiosa, que hemos descubierto, son las polls, las encuestas, las votaciones. Vale, ok. ¿Vale? Entonces, metemos una votación en la newsletter gratuita, en Zoomito, y te decimos, oye, ¿qué te gusta más? ¿Invertir o qué eres más? ¿Inversor de bolsa, de real estate o de oro? Vale, pues la gente dice oro. Vale, pues a esa gente que ha dicho oro, Newsletter de oro. newsletter de oro. De pago. Exacto. Y ahora, a día de hoy, tenemos 3 newsletters de pago. ¿Qué son, por ejemplo? Que son la de los sábados, que es la de siempre, vamos a decir, donde aquí enviamos, pues eso, análisis de acciones, noticias macro un poquito más en profundidad, movimientos de insiders, por ejemplo, ¿vale? Cosas así que le gusta a la gente de la bolsa. Luego tenemos otra concreta de ETFs, Vale. solo hablamos de ETFs, y otra de dividendos. Vale. Y esto me encanta porque al final, o sea, es lo que le digo a mis clientes, a mi equipo, a mis alumnos del máster, es como, tenemos que estar siempre conectados, ¿no? Porque hay una cosa, sobre todo en infoproduct,
infoproducto, en la mayoría de negocios, ¿no? Donde yo tengo un e-commerce y mando, y que entiendo, porque trabajar así por segmentos, pues necesitas mucho trabajo, mucha dedicación, saber cómo se están comportando, pero claro, oferta, ¿a quién se la mando? Al 100% de mi base de datos, claro. La estás vendiendo con un embudo ahí como... A cañonazos. Y pues sí, CTRs malos te empeora las métricas, ¿no? Versus decir, vale, que hay un 5% que esta semana me están abriendo, me invento, Mundo Travel, todos los destinos de islas, sabes que se está yendo a playa. Pues a esa gente le mandas una comunicación muy concreta de ofertas en playas porque sabes que te están abriendo playas, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Y yo recuerdo en algunos proyectos que hemos probado hacer newsletter, yo les llamo de self-service, ¿sabes? Que era como en Netflix, que tú puedes ver 7 episodios de un tirón y terminarte una temporada en un día, versus HBO, que es como, te lo miras, venga, espérate la siguiente semana, tal, ¿no? Pues un poquito. Exacto. En embudos de venta es como, tío, si alguien tiene la ansia de leerse todos los emails y comprar ya, ¿por qué le vas a hacer esperar para ver el último vídeo del webinar de tal si se lo vería ya? Entonces, esa parte de escuchar mucho a tu audiencia y poder trabajar, ¿no? de manera distinta. Sí, sí. Y luego que a la gente también le gusta mucho sentirse importante. O sea, me refiero, si yo te pongo una mención en Zoomito, en la general, en la gratuita, le estoy hablando a todo el mundo. Ahora bien, si yo te envío a ti un segmento y te digo, hola Martí, mira, te escribo a ti personalmente, pues porque he visto que te gusta esto, lo otro, entonces te he preparado esto para ti. Claro. Es diferente. Y tú dirás, hostia. Es diferente. Yo es una cosa que siempre hablo con los clientes, es como, tenemos que encontrar siempre una excusa para mantener una conversación. Sí, el problema no es que pongas una oferta o no. El problema es que si quieres utilizar el Día de la Madre, aprovecha el Día de la Madre o el Día de los árboles para lanzar una comunicación, pero que te sirva de excusa. No lances una oferta por, hoy hay oferta, ¿por qué? Claro. Necesitamos muchas veces un motivo, ¿no? Es como, vale, es el Día de los Árboles. Yo qué sé, pues tienes un e-commerce de beauty, pues ese día, que es el Día de los Árboles, conecta eso con lo que tú lo conectas con oferta en todos los productos que sea orgánico, sostenible. Claro. Es sí, como, que tenga una historia. O sea, por ejemplo, si haces de beauty, pues las cajas de qué están hechas. De justo. papel, vale, pues eso lo puedes relacionar con los árboles. Y por eso hoy tenemos esta promoción limitada solo durante el día, porque es el Día de los Árboles, ¿no? Porque si no, a veces es como promo, pero fuera de contexto y necesitamos saber historias, ¿no? Y al final, una newsletter también es eso. El exceso de promo, o sea, yo siempre he dicho que para mí es maleducar a la audiencia. Porque les acostumbras siempre a promo. ¿Pero promo por qué? O sea, como el Black Friday ya ha perdido totalmente el sentido del Black Friday. O sea, no tiene sentido. Yo en mi barrio recuerdo ver a las pescaderías de mi barrio hacer Black Friday. Bueno, vale, pues si quieres hacerla, hazla, pero es que estás perdiendo el sentido de dónde viene el Black Friday, por qué se hace. Es que la gente, o sea... No es oferta, ya está, no pasa nada. Es pura ya oferta. El Black Friday dura un mes y es como... Y también te digo, lo tienes que hacer, si no estás fuera de mercado, ¿eh? Mira, yo incluso pensaba, te cuento la idea, ¿no? Luego veremos si lo aplicamos o no, como en mi newsletter este año decir, mira, en Black Friday en Crece Sin Límite puedes comprar un 50% por encima de precio de mercado, si compras hoy. Vale. ¿Sabes? Vale. Como lo bueno de ser marketer o dedicarme a la publicidad es que puedo jugar con la publicidad y ser redundante, ¿no? Mi audiencia está preparada para ello y puedo hacer anuncios que sean publicidad, que haga bandera. Entonces yo pensaba, mira, newsletter, ¿no? O anuncios diciendo, este Black Friday en Crece Sin Límite puedes entrar pagando el doble, un 50% más de lo que es habitualmente. Si no, no pasa nada. Puedes entrar mañana pagando un 50% menos, ¿no? Como jugando con eso. Bueno, claro, es que la publicidad también es marca. O sea, tú a través de la publicidad también generas marca. Y eso es una cosa que nosotros... hablamos a nuestros clientes, ¿no? La forma de diferenciarnos, ¿no? Es como, siempre digo, banners estáticos es que los puede hacer todo el mundo. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, que no viene a cuento, pero en todos nuestros clientes, cuando entran a trabajar con Crece, se llevan actores. O sea, les metemos actores UGC, les metemos un rodaje y les metemos anuncios en estáticos. Cubrimos todo el espectro. ¿Por qué? Porque la publicidad es marca. Siempre digo, ¿no? Con 1.000 euros... o no sé si son 1.000 o 10.000. Ahora, el que tenga la mente rápida lo sepa, ¿no? Pero con un CPM de 8 euros, da igual. Lo que me valga impactar 80.000 euros, que creo que era una inversión ridícula, es que tienes tendrías a tu producto delante de todo el Camp Nou o del Santiago Bernabéu escuchándote. La publicidad es eso, ¿no? Entonces, ¿qué comunicación lanzas ahí? Un banner de cómprame, que está bien, que a veces es efectivo, pero también tienes que olvidar que te compra el 1%. El otro 89.990 que no te ha comprado,
¿qué recuerdo se quedará de tu marca? Total. ¿no? Entonces, Eso es muy importante. por eso la publicidad es tan importante, Sí, ¿no? Sí. Y está cambiando. Bueno, de hecho, un ejemplo muy claro que lo hemos visto ahora hace poco con el tema de la velada de Ibai. Las marcas que han patrocinado ese evento, lo que dices tú, no han puesto un banner y ya está. O sea, han hecho una performance dentro del propio evento. Han sido parte del evento. Y eso a mí te puede gustar más o te puede gustar menos lo que han hecho, pero a mí me parece un paso en el buen camino. Y es el único camino. Yo siempre digo, patrocinar la velada de Ibai, pues igual solo lo puede hacer Alsa, Colacao, Sí, claro. pero publicidad en redes sociales, Ya, anuncios con ya. actores. Sí, sí, es sí. que yo siempre les digo a mis clientes, luego volvemos al tema, ¿eh? Sí. Pero digo, televisión, a día de hoy solo está al alcance de Nike, Adidas, Colacao o Danone. Hacer anuncios con actores, con UGCs en redes sociales, lo puede hacer cualquier marca. Entonces, cualquiera. y Nike, Danone y Colacao es que están haciendo también UGCs. Entonces, de los dos, no. Vale, tú no puedes hacer televisión, pero lo otro que sí que hacen las grandes marcas sí que puedes optar. Entonces, hazlo, ¿no? Bueno, nosotros, para que no hemos hablado mucho de quiénes somos, pero este año hemos producido más de 1.000 o 2.000 UGCs con más de 500 actores distintos. Entonces, es como, hostia, es que la capacidad que tienes de poner actores a hablar en nombre de la marca es brutal. Vosotros, por ejemplo, en Zumito, los impactos que he recibido son de anuncios UGCs. Sí. Y de hecho, te voy a desvelar un secreto, pero uno de los UGC es una amiga mía. O sea, fíjate, ya lo puedes hacer hasta gratis. Es una amiga mía, pues que ya es reportera y sabe pues hablar a cámara, ¿no? Y apóyate también en tus propios medios. O sea, grabarse un anuncio hoy en día es que es lo que dices, es prácticamente gratis. No necesitas casi recursos. Justo. Tiene que estar muy enfocado en tu marca, porque como hablamos de tu marca, si es cutre y está mal y encima lo convierte, te está reventando tu marca. Yo pongo ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos directo, a veces hay anuncios nuestros, cuando los hacemos para nuestra agencia, para Crece Sin Límite, a veces hay anuncios que me traen un coste por lead de 15 euros versus otros que los tengo a 15. Y a nivel de marca, me interesa más tener los de 15 abiertos porque sé que un vídeo editado con el equipazo que tenemos aquí, con el guión que han hecho los copies, está a un nivel así, que aunque me traiga un coste por lead más alto porque la estática de deja de tirar tu dinero en Facebook Ads es mucho más cuchillera, la percepción de marca que me da esto no tiene nada que ver. Entonces, buscar ese equilibrio, ¿no? Sí. Volvemos, si te parece, a las newsletters, ¿no? A monetizarlo pagando. Vale, ¿cuál es la tasa de caída que tienes de un mes a otro? Que esto aplica a membresías, aplica a muchos negocios. ¿Cuál es el churn que tenéis normalmente o que deberías tener? Sí, a ver, nosotros es un caso curioso también. Estaremos alrededor del 10%. Vale. Vale, que bueno, yo creo que está por encima de la media. O sea, es bastante chón. No te creas, ¿eh? ¿No? Yo creo que no, que en membresías, que en productos de suscripción, una tasa de caída del 10% no es una locura. La cosa es, tu captación está por encima de... Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave, exacto. Pero algo que nos pasa a nosotros también es que como las newsletters de pago generalmente son pues ideas de inversión y análisis y tal, claro, si tú ya no tienes capital, claro, es que no te aporta nada esa newsletter premium. Entonces hay mucha gente que diría, oye, que nos escribe y nos dice, oye, está muy guay, me gusta mucho. Los 5.000 euros que tenía para invertir, pero ya me los he fundido. Ya está. Entonces, claro, hay mucha gente que se nos va por eso, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, la clave para reducir el churn claramente es meter más gente. Y luego también hacer un contenido exclusivo siempre, o sea, siempre sacar cosas nuevas. Eso, estar siempre innovando. A mí, por ejemplo, ¿no? En tipos de negocios como el vuestro, me gusta mucho la parte de... Para mí el problema que es muy exigente, que te reúnes mes a mes, ¿vale? Entonces... Yo, por ejemplo, ¿no? Como me gusta trabajar con más modelos de suscripción, que no dejaríais de estar dentro del modelo de suscripciones, en lugar de vender al mes a mes, mínimo irme a vender 3, 6 o el año entero. El año, sí. ¿Vosotros trabajáis de esta forma? Sí, de hecho nosotros muchas veces hacemos envíos promocionando única y exclusivamente el anual. El año entero. Sí. Entonces, ¿cuándo vendo el mes a mes? En momentos muy concretos. Es en Black Friday, igual no hago descuentos, pero en Black Friday es el único momento, o 2 momentos el año de la fundación, cuando se mandó el primer email, y en Black Friday. Es el único momento del año donde en ese momento dejo entrar a Zumito por un precio más barato a priori, porque no tienes que pagar el año entero, claro, pero más caro que si pagaras el mes a mes en el año entero, ¿no? Entonces, también es una forma de que la gente sabe que si quiere entrar, tiene que pagar el año entero y solo hay momentos muy concretos donde a nivel de marketer es como, y ahora puedes entrar. ¿Qué pasa? En esos momentos, ¿qué pasa? Un pico muy grande de gente que te entra de los que quieren probar, ¿sabes? Sí, total. Además, eso también hay que tenerlo en cuenta, que es que, claro, ¿cómo metes a la gente? O sea, tú le propones el mensual, el anual, tienes que ir
probando cosas nuevas y sobre todo darle ese punto de exclusividad de, oye, si entras ahora, puedes entrar al anual. El mes que viene ya no. Claro. O el siguiente. Esto es alguien que, por ejemplo, Irra Bravo lo hacía súper bien, ¿no? Exacto, Donde es un ejemplo muy claro. Si tú no entrabas esa semana, eso es. te estabas perdiendo cosas que nunca podrías recuperar, ¿no? Sí. ¿Cómo jugáis esa urgencia vosotros, si es que la jugáis? Así, o sea, simplemente, pues eso, pues un mes hacemos, pues un mes promocionando el anual. Si no lo coges este mes, ya igual no lo volvemos a sacar hasta dentro de 6 meses. Vamos jugando con diferentes ofertas o probar un mes gratis, por ejemplo. Pues vamos a promocionar. ¿Os ha funcionado eso? Sí, bastante bien. Sí, de probar mes gratis y luego que la gente se enganche. Sí, hay gente que, a ver, obviamente, pues se te cae, la gran mayoría de la gente se te cae, ¿no? Pero al final, si echas los números, no sale rentable. Muy bien, tío. Luego tenía por aquí anotado también, que me habías dejado una nota, de teoría de los 1000 true fans de Kevin Kelly. Cuéntanos un poco. A ver, a mí me encanta esto, ¿no? Y es siempre una creencia limitante o algo que tiene mucha gente que se mete a crear contenido que es, no, es que yo quiero tener 1 millón de seguidores. Olvídate del número, o sea, obviamente tienes que tener cierta base, ¿no? Pero la teoría esta lo que dice es de, oye, si tú tienes 1000 personas, 1000 verdaderos fans que te paguen $100 al año, que son menos de 10 euros al mes, con eso ya puedes vivir. Entonces, no te centres tanto en conseguir masa de usuarios y seguidores y views, sino que céntrate en conseguir esos 1000 verdaderos fans que van a consumir tu contenido, que te van a leer o que te van a ver o lo que sea. Yo creo que para esto es muy importante el nicharse, ¿no? 100%. Porque cuando eres genérico está muy bien, y si eres genérico y masivo, es perfecto. Véase caso de tengo un plan. Pero si eres genérico y no eres masivo, tienes, con perdón, una mierda porque no eres relevante para ningún nicho de mercado, con lo cual nadie va a estar dispuesto a tomar la decisión de, hostia, compra este producto, haz esto, si no sirves a nadie, ¿no? En cambio, Claro. si te centras en un nicho de mercado, oye, pues igual sí, ya me entiendes, 40.000 en una newsletter o 46.000 son, Sí. pero si solo son de mundo finanzas, Ahí está hostia, la clave. claro, si hoy hablaras de cocina, mañana finanzas, es como, bueno, pues algo genérico de 46.000 personas. Claro. Es el 0,001% de España. Ahora, si es solo inversores, es que igual ya estás en el 1% de todos los inversores de España, ¿no? Exacto. Y luego también tienes que saber ir a esas marcas que les interesa a esa audiencia. Entonces me pongo el mismo ejemplo de Rolex. Rolex, ¿qué crees que le va a salir más rentable? ¿Patrocinar la velada de Ibai, donde le van a ver millones de personas? ¿O una newsletter de 5.000 personas que son unos frikis del lujo y que hablan siempre del sector del lujo? Sí, y aquí hay dos cosas que creo que has comentado tú antes, que es la asociación de marca. Ajá. Rolex nunca va a estar nunca va a estar en la velada porque a nivel de marca no le interesa que se asocie con lo masivo. ¿Qué está patrocinando? Fórmula 1. Fórmula 1, el US Open de tal, Roland Garros, es como, ahí está en golf, en eventos más exclusivos, Claro. porque ahí es donde le interesa tener esa asociación de marca, ¿no? Aunque pues igual nunca estará en una Super Bowl, no lo sé, porque está en algo demasiado masivo, en un deporte donde no es la elegancia del Sinner Sí, no es de élite. que yo veo a este tío, bueno, no sé si sigues tenis, pero que ves al Sinner y dices, joder, es una locura como cuando juega Federer, ¿no? Ajá. Pura elegancia. Bueno, me voy de tema. Entonces, volviendo a las newsletters, ahora igual vamos a entrar en tema core para Crece Sin Límite, que es como captación de usuarios de una newsletter, ¿vale? ¿Qué estrategias de adquisición estáis teniendo a la hora de captarlos en la parte freemium? ¿Cómo captáis? Normal. Ahora mismo, la principal pata es Meta. ¿Vale? Anuncios en Meta. ¿Vale? Al principio… Lead Magnet, en newsletter directamente. Yo una cosa, mi experiencia o tal, normalmente siempre es más importante tener un lead magnet porque le das un motivo. Lo único que el problema del lead magnet, que es lo que se tiene que hacer, le estás dando el motivo de ven a por la guía, ven a por esto, y luego cuando lo tienes ya verás. Versus otros lead magnets, que el lead magnet es como, ¿te interesa la inversión? Tengo una newsletter donde hablo de eso. Entonces, la gente ya se está apuntando al producto final, ¿sabes? Vale, sí. Entonces, ¿cómo lo trabajáis más vosotros? Sí, o sea, utilizamos lead magnets, pero lead magnets muy concretos de nicho que también te sirven de filtro. ¿Vale? O sea, es decir, el que se descarga ese lead magnet Total. es porque le flipa la inversión. Entonces, lead magnets utilizamos. También hemos hecho UGC, como te comentaba antes. También hemos hecho cuestionarios. ¿Vale? De, oye, comprueba cuál es tu nivel de conocimiento en inversión.
y pues al final pues te digo, oye, mira, tienes esta newsletter y tal. Eso también nos ha funcionado bastante bien. Patrocinios con otras newsletters también hemos hecho. Vale. Patrocinios pagando, ¿eh? Vale, o sea, ¿os Pagando. patrocináis en otras ¿Qué tipo de newsletter, por ejemplo, os patrocináis? Pues al principio íbamos muy… Lo lógico, ¿no? Tú tienes newsletter de finanzas, voy a por audiencia de finanzas. Pero hubo un momento que dijimos, oye, ¿por qué no cambiamos el ángulo? Vale. O sea, al final, la gente que le gusta las finanzas también come, también hace deporte, también trabaja, es gente normal y corriente. Entonces, vamos a atacar por otros ángulos. Y fuimos, por ejemplo, a contenidos de deporte, nos ha funcionado muy bien. ¿Ah, sí? Contenidos de deporte, Ok. sí, relacionados con finanzas. Luego también ahí es importante trabajar el copy. Muy bien, para… Ese traslado, ¿no? Exacto, exacto. Eso hemos hecho también. Y luego los intercambios orgánicos, de oye, yo te menciono, tú me mencionas. Eso también funciona súper bien. Puede ser, ¿habéis comprado alguna base de datos también y habéis jugado en ese mundo de comprar bases de datos? Pues bueno, lo que hicimos fue comprar otra newsletter. Vale. O sea, no base de datos como tal de base de internet y compras una base de datos, sino que había una newsletter en España que se llamaba Tronando Newsletter, que era también bastante parecida a Zumito. A nivel de temática era muy de economía, de Vale. finanzas, de noticias. Estaba muy guay, la verdad. Y bueno, por un tema personal, la chica que llevaba la newsletter, pues lo iba a dejar, ¿no? Ok. Iba a hacer un cambio profesional. Y vimos ahí una oportunidad de, oye, vamos a comprar esta newsletter con su base de datos, obviamente, y ahí también lo importante que fue de trabajar esa historia. Eso te digo, cuando tú compras una newsletter, ¿cómo la integras? Porque los otros se han Claro. apuntado a la newsletter Pepito, Exacto. no a la tuya. Entonces, Exacto, tú ahí les tienes ¿cómo que haces contar. esa migración de...? Pues primero ella contó a su base de datos, pues oye, va a pasar esto, por esto, lo explicó, dio los motivos, explicó por qué era un buen cambio el irse a Zumito, porque al final es contenido muy parecido, o sea, el que le interesaba Tronando muy probablemente le interesaría Zumito también. Y luego explicar también por nuestra parte, pues qué hacemos, qué te vas a encontrar, cuáles son los beneficios de la newsletter, todo, ¿no? O sea, al final es montar un storytelling para hacer ese traspaso de suscriptores de una newsletter a otra, que al final es una compra de base de datos. ¿Se puede saber qué números se manejan en compras de bases de datos, en este caso, por ejemplo? Nosotros esto no lo hemos hecho público, lo queremos mantener en privado, pero bueno, al final el modelo que utilizamos es poner un valor a cada usuario activo Vale. de esa newsletter. Claro, pero entiendo que tú compras esa base de datos de 10, 20.000, 100.000, los que toque. Claro, pero es que luego no se quedarán todos. Porque No. o integras eso dentro como un… No. Nosotros dimos la opción de, oye, vamos a cambiar. El que no quiera cambiarse, pulsas aquí, te das de baja y todos están contentos. Ok. Entonces, no sé qué te estaba diciendo. El modelo que hicimos ese. Miras los suscriptores activos, o sea, las aperturas que tiene esa base de datos y asignas un precio, pues en función del nicho, en función también de si es una newsletter diaria o semanal. No es lo mismo un usuario que te lee todos los días a un usuario que te lee una vez a la semana. Entonces, pues asignas un valor y haces ese cambio. Entramos seguramente uno de los temas que ha revolucionado el entorno de las newsletters. O sea, ha revolucionado el mundo entero, que es la IA, ¿no? Ajá. Yo recuerdo cuando empezó a aparecer la IA, ChatGPT en este caso, pensaba, los copies han desaparecido. O sea, van a desaparecer porque es como le pides y te escribe. Luego te das cuenta que, bueno, que está bien, pero que Sí. hay… Que se tiene que trabajar mucho detrás, ¿no? Entonces es como, ¿cómo habéis integrado la IA? En 2022 no existía la IA, en 2025 está a la orden del día. ¿Cómo habéis integrado la IA dentro de vuestro ecosistema de newsletter, copies, investigación, etcétera? Sí, a ver, yo creo que eso lo hemos pensado todos, que al principio, esto va a cambiar. Al final las cosas van poco a poco, no es todo de la noche a la mañana. Y nosotros, ¿cómo lo hemos integrado? Pues básicamente nos apoyamos en la IA para hacernos más fácil el trabajo. Por ejemplo, dos cosas importantes que sí que desde el principio dijimos que esto lo íbamos a mantener como trabajo humano, personal nuestro, era la selección de las noticias, o sea, el newspicking que le llamamos, que es qué noticia meto en la newsletter. Obviamente la IA nos hace un primer cribado, ¿no? Nos dice, pues oye, mira, se ha hablado de esto y lo otro, ahora bien, ¿qué escogemos nosotros? Y luego el tono. O sea, el tono, tú puedes entrenar muy bien a una IA para que te escriba con un tono concreto, con una longitud concreta y demás,
pero es que al final el toque personal tiene que estar. Y la gente quiere, o sea, las personas quieren leer a otras personas. Y una persona solo conecta con otra persona. Una persona que conecte con una IA, yo de momento lo veo complicado. Yo lo veo complicado, también te digo que... O sea, no sé si estás tú muy metido en el mundo LinkedIn. Yo, por ejemplo, Sí, me gusta. mi red social a nivel de leer y de ver qué hace la gente no es Insta, es LinkedIn. Hostia, cada día veo más IA, ¿no? Donde Sí. ves gente que publica una vez al día. Y claro, vosotros sois dos, también vuestro modelo de negocio está. Pero claro, yo me imagino, si yo como dueño de Crece Sin Límite, una agencia de 30 personas con no sé cuántos clientes, ¿tengo tiempo para escribir cada día un post de LinkedIn? Evidentemente no, ¿no? Entonces, lo hago como algo más de disfrute, de reflexiones que hago, pero claro, hostia, ¿en qué momento pierdes la autenticidad, ¿no? Al solo conectar la IA, creo que seguramente tu audiencia lo sabría. Igual llega un día que no, también te lo digo. Igual, eso es cierto, igual llega algún día que no. Eso yo al ritmo que va, la verdad que da miedo. Da miedo. Pero bueno, de momento, para nosotros es muy importante ese toque personal y de hecho hay newsletters, hay una newsletter que se llama 1440. Estos son de Estados Unidos, creo. Tienen millones de suscriptores, también de noticias y demás. Y en una de sus landings para captar suscriptores ponían made by humans, o sea, o write by humans, o sea, destacando que el toque humano es como, oye, esto es un valor que estoy aportando. Y eso me pareció curioso, la verdad. La IA, siempre digo, ¿no? Igual arrasa con todo. Sí. Pero mira, yo siempre hago el símil versus como Zara y Shein y todo esto, que son cadenas de producción, pero luego la alta costura sigue siendo la alta costura, pasen los años que pasen y está más valorado el trabajo artesano que el trabajo automático. Obviamente la IA, integrarla es, diría, inevitable Sí. y es básico, pero el delegarlo todo en sus manos, bueno, veríamos qué pasa. Seguramente todas las newsletters terminarían siendo iguales, ¿no? Claro, claro. Yo conozco algunas newsletters que están hechas exclusivamente con IA. Y a ver, hay algunas que están muy bien, o sea, hay algunas que están bastante logradas, pero se nota. O sea, tú la lees y se nota que eso no te transmite, no te genera algo dentro ahí de conectar con la audiencia. Pasamos al último bloque, si te parece, que es el poder del email marketing, las métricas, porque claro, alguien que, o sea, todos mis clientes o incluso en Crece, pues sí, tasas de apertura, porcentaje de clics, es un medio, ¿no? La newsletter, o sea, la newsletter o el email marketing, que es un medio para vender nuestro producto. Claro, entiendo en uno donde la newsletter es el propio producto, cuanta más entrega tienes, cuanto... ¿no? Estás metido en métricas de decir, vale, ¿cómo hacéis para mejorar el CTR de los emails? Lo primero de todo es la apertura. O sea, ¿Vale? si no te abren, da igual lo bonito que hagas la newsletter y el patrocinio que lleve, que no sirve de nada. ¿Y qué hacéis para que la tasa de apertura sea alta? ¿Hacéis test A/B, por ejemplo? Hemos probado hacer test A/B, pero al final ¿No? lo dejamos. Y hemos descubierto qué son las 4 cosas que nos sirven y nos hemos ceñido a eso. Venga, ¿y cuáles son? Para Mira, la gente que tenga una newsletter, que son seguramente toda la audiencia que nos está viendo, aunque no monetice la newsletter, tiene una newsletter. ¿Qué 4 cosas para ti son imprescindibles para mejorar el CTR? como decía, cuando tienes una newsletter de contenido, lo que tienes que hacer es conectar con esa audiencia. Entonces, una cosa que es una chorrada, pero a nosotros hemos visto que nos ha funcionado, es poner un emoticono en todos los asuntos. El mismo, siempre, que es una naranja. Por zumito. Entonces, eso ya lo identifica la gente en su bandeja de entrada de forma muy visual. Otro es, el asunto. ¿Vale? O sea, vosotros, por ejemplo, pregunto, Sí. si hicierais mañana una prueba de mandar un asunto sin naranja, peor CTR. Pues mira, no lo hemos probado nunca, pero... Yo os digo cosas que hacemos con los clientes más grandes nuestros, Sí. porque tienes que tener capacidad, que esto lo empezamos a ver en Atrápalo, como claro, con bases de datos muy grande, que era, si el envío lo teníamos a las 9 de la mañana cada día, a las 7:30 de la mañana mandábamos al 10% de toda nuestra base de datos 2 asuntos. Vale. Entonces, ¿qué hago? Veo CTR de asunto 1, CTR de asunto 2. ¿Cuál es el ganador? Que el ganador es el 2. El de las 9 de la mañana al 90% de la base de datos lo saco con el asunto ganador. Está bien, está bien. O sea, está bien, pero claro, es que es lo que estábamos hablando. Eso es email marketing porque tú has enfocado a vender.
Yo, como nosotros tenemos una newsletter de contenido, nosotros enviamos todos los días a las 9 de la mañana. Vale. Claro, tu producto la entregas a las 9 de la mañana. Exacto. El que está en la base de Atrápalo, Wallapop o Ikea, Claro. no ves si se lo mandas a las 9, 9 y media. Claro, o por tal. eso una de las claves para generar apertura es la constancia. Predecibilidad. Exacto, ¿no? El predecibilidad de envío todos los días o los miércoles a tal hora. Y siempre cumplir esa hora, porque Vale. ya enganchas a la gente. Emoji, compromiso. Luego el asunto. El asunto, bueno, este es un tema que se puede debatir aquí mucho. En nuestro caso, lo que nos ha funcionado es 2-3 palabras muy cortitas con el tema que más peso haya tenido del día, el tema principal, y siempre un toque gamberro, de humor, alguna palabrota, en nuestro tono. Exacto. Okay. Eso es lo que... ¿Te parece si me mandas luego por privado Venga, vale. el asunto que haya tenido un mejor CTR en los últimos 6 meses? Y lo vamos a poner aquí en pantalla como para que el Venga. usuario se haga una idea de qué tipo de asuntos os ha Me funcionado. parece bien. Y luego también otro punto, el destinatario, o sea, quién envía ese correo, ¿Vale? que tenga un nombre y que sea una persona. Vale. O sea, para nosotros, en este caso es Héctor, que es mi socio, el que escribe la newsletter, es siempre Héctor. Vale, es Héctor. Y esto es muy importante, porque seguramente nosotros ahora pues, me iré a revisar la newsletter, no sé cómo lo hacemos. Pero ¿es Héctor de Zumito o es Héctor? Creo que es Héctor solo. Okay. Ahora me has pillado, creo que es Héctor solo. Ok. Sí. Pero bueno, le puedes poner Héctor de Zumito, da igual. Sí, o sea, sí, al final es. pero que haya una persona firmando. Exacto. Que no sea Zumito. Eso es, que haya una persona. Porque firmando. todos los firma la misma persona. Todos los firma la misma persona. Ok. Correcto. Vale, o sea, estos cuatro puntos. Sí. Vale. Los tenemos dentro del email. Ajá. ¿Vale? Imagino que el contenido es el de más alto valor posible. Otra clave que quieren todos los clientes o todos los negocios que hacen email marketing, cómo mejoro el CTR, la tasa de clics dentro del email marketing. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacéis vosotros para mejorar ese CTR? Te pongo ejemplos. Hemos visto emails o vemos marcas que tienen un email de 1.500 millones de palabras y el CTR ahí, el link en un puntito que nadie se ve, que es como, hostia, ¿cómo mejoramos el CTR? A ver, aquí algo importante es guiar al lector al CTR. ¿Vale? Entonces, porque al final el ojo humano no lee el correo, lo escanea. Tú no te lees un correo palabra por palabra, tú lo lees así en diagonal, ¿no? Entonces, tienes que guiar a ese ojo a lo que tú quieras. Pues si es tu contenido, o si es el patrocinador de ese día, o si es tu producto propio, lo que sea, ¿no? Entonces, tienes que tener una estructura muy definida en la newsletter. Que cuando la abra el lector ya sepa dónde está qué. Cada cosa, ¿no? Exacto. O sea, nosotros tenemos una estructura muy definida, que es noticia principal. Luego, pues yo qué sé, no sé cómo es ahora los movimientos de los índices, el calendario de eventos macro, una noticia relacionada con el SP500, lo que sea, ¿no? Entonces, tener una estructura muy bien definida y guiar a ese ojo a donde tú quieras. Y luego, ese CTR que no sea... A ver, es que lo del tema del botón... ¿No? Pregunto, ¿eh? Yo, por ejemplo, en nuestra newsletter no trabajamos con botón, ¿eh? Pero a mí me genera rechazo. Vale. A mí me genera rechazo. Igual funciona, ¿eh? O sea, esto depende de cada uno, ¿eh? Yo veo un botón y ya digo, ya me quieres llevar a otro lado. En cambio, si metes ese hipervínculo, sí, el link pero bajo un contexto, yo creo que funciona mejor. A nosotros, por lo menos, nos ha funcionado mejor. A mí me gusta trabajar de una forma mixta. También. Igual con botón, sí que no soy muy fan, seguramente. Oye, pues en momentos de, yo qué sé, pongo Black Friday, que tienes que ser súper agresivo. Es que depende. Ponle el botón aquí. Sí. A mí sí que me gusta como duplicar el CTA, ¿sabes? Como muy al inicio. Y claro, tú piensas, yo estoy pensando más en una parte de pura conversión, ¿no? Normalmente, igual en email y storytelling, pues tengo al final como, hey, si quieres saber más, agenda una sesión o compra o tal. En emails donde ya están enfocados más en la conversión, es como, empiezo rápidamente, le digo, oye, ¿cuál es la llamada a la acción? Si te estoy mandando este email para que compres esta oferta, luego desarrollo y al final... Claro, ahí vas y al final vuelvo a meter, ¿no? Pero sí que a veces es como en emails de oferta, que veo que hay proyectos o clientes que, hostia, te meten el link
enterrado abajo y es como, tío, si desde el momento uno estás vendiendo como un animal, Claro. pónselo fácil y dices, hostia, me invento. Este email es para avisarte de la mejor oferta que hemos hecho nunca, aquí. Exacto. Luego, esta oferta la hacemos porque tal día como hoy hacemos 4 años de… Perfecto. Pero Claro. tú ya le has dicho lo que tiene que hacer en el mail, ¿no? Sí, depende del objetivo, es justamente lo que dices. Mira, nosotros, por ejemplo, usamos triple CTA. ¿Vale? Nosotros ponemos un pequeño CTA al principio de la newsletter donde la intención es generar intriga. O sea, que es que a veces no decimos ni la marca. O sea, a veces decimos, pues oye, si quieres conseguir X, mira esto. Y en el esto te meto el hipervínculo y ya está. Luego, a mitad de la newsletter sí que ponemos ahí el copy principal con un meme personalizado, porque también todas nuestras newsletters tienen memes. Cada noticia tiene su meme. Entonces, el patrocinio tiene su meme también, que es como una noticia más. Y luego el copy con ese hipervínculo. Y luego al final de la newsletter metemos otro último CTA con otro reclamo diferente de, oye, y si quieres, yo qué sé, la oferta de no sé qué caduca dentro de 10 días. Acuérdate de entrar aquí. Entonces usamos ese triple CTA del mismo patrocinador. Vale, ok. Yo no sé si estás muy metido en más newsletters de e-commerce. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de la publicidad, de los anuncios, de que me vendan. Y Temu, por ejemplo, son una máquina de crear asuntos adictivos tipo, yo qué sé, tu devolución ha sido hecha, aquí tienes tus 10 euros. Ya, no has hecho ningún pedido, pero piensas, buah, se han equivocado, me han dado 10. O sea, te hacen sentir especial todo el rato como diciendo, buah, y tú pensando, buah, me han dado 10 euros, los voy a disfrutar antes que se den cuenta que juegan así, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a mis clientes o a nuestra audiencia que si quieren ver anuncios, newsletters cuchilleras, que tengan seguramente CTRs altos y porcentajes de conversión muy altos, que se apunten al newsletter de Temu y se fijen cómo trabajan a nivel de asuntos. Vale. Esto está a niveles de gente que es muy agresiva con el email marketing. Es que Temu es muy agresivo. Le da igual. Sí, pero son muy agresivos, pero por otro lado, a nivel de anuncios, como están trabajando en redes sociales, es como, son cuchilleros, pero son anuncios divertidos. Ya. O sea, tienen un tono de marca muy identificado, es verdad. Con los japoneses ahí tirando pinturas, como, me habían prometido un portátil, no me ha llegado y te aparece… Hostia, han construido una marca siendo muy repetitivos en publicidad, pero te puede molestar, sí, pero han sido finos, ¿sabes? No han sido como Temu compra, que también, sino han metido… Han hecho un desembarco grande en el… Claro, al final también piensa que Temu va a un perfil de audiencia muy concreto, que es el que busca oferta, precios bajos, que está muy bien, pero al final es lo que dices, tú tienes que adaptar esa publi a ese perfil de audiencia también, y lo han hecho muy bien. Sí. Ya por ir cerrando, David, creo que hace 20 años que se ha matado al email marketing. Dicen siempre, ¿no? El email marketing que está muerto y luego hay momentos que resurge y es como tienes que tener a toda tu base de datos o toda tu gente, a toda tu comunidad en email marketing que le dicen, Ibai, si no tienes email marketing estás muerto porque si mañana cierran Instagram. Entonces, ¿cómo es el futuro del email marketing y de las newsletters? Yo lo veo que va para arriba. De hecho, o sea, yo siempre digo, el canal de comunicación más utilizado en el mundo es el correo electrónico. El correo electrónico tiene más usuarios que Facebook. Y lleva 50 años el correo electrónico. El primer correo creo que se envió en 1971, así, te lo estoy diciendo de memoria, pero lleva 50 años y sigue funcionando. Y yo no sé tú, pero ¿conoces alguna empresa que no use correo? Todas y todo el mundo tiene un correo. Entonces, yo creo que es un canal muy bueno. Ahora bien, claro, ahora está el tema de la IA. Que ya Gmail ya incluso lo ha empezado a meter de que te resumo en los correos, te hago una selección de correos, te los meto en carpetas. Entonces, claro, pues ¿qué va a haber que hacer? Pues cuidarlo todavía más, cuidar mucho más a tu audiencia, al contenido y trabajártelo más. Pero yo le veo un buen futuro. Es que yo creo que la IA te obligará aún a ser mejor de lo que eras, porque es que si no ya está, ¿sabes? Es como te va a categorizar como, bueno, el spammer, ¿sabes? Total. Entonces, hacer un buen contenido y escuchar a tu audiencia. Oye, David, un lujo. Gracias por pasarte por aquí a hablar sobre newsletters. Tenía muchas ganas de este podcast y creo que ha quedado a la altura de lo que tenía en mente. Esta es tu cámara si quieres promocionar un poquito sin comisión, sin afiliación. No, bueno, a ver, promocionar no. Yo, pues eso, invito a la gente que si tienes una audiencia, que le escuches, que entiendas quiénes son
y que trabajes el contenido y que sigas utilizando el correo, que es el mejor canal de comunicación que hay. Pues nada, David, tío, un placer y gracias, tío. A ti. Y a ti, espero que te haya interesado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao, chao.